Bueno, hoy haré una grabación. Hoy explicaré unos ejercicios usando estructuras repetitivas, las cuales son usar el for, el while y el do while, o para mientras y hacer mientras. Primero empezaremos con el ejercicio uno, que ya lo tengo hecho, que es mostrar un listado con los números del 5 al 80. Ok, y empezamos con este. Empezamos como todos nuestros programas, include, y nuestra variable principal de C es tdio.h. Puse un apunte para que sea, para recordar que tenemos que hacer un listado con los números del 5 al 80. Ponemos nuestro curso principal, in main, abrimos llaves y cerramos acá. No más falta poner un return 0, aunque explicaron que es lo mismo. O sea, más bien que el return 0 solamente se utiliza con esos programas grandes. Yo lo utilizo por costumbre porque así me enseñaron compañeros de grados superiores y compañeros del mismo grado. Definimos una variable i que va a ser la que se va a utilizar para el contador de for, por así decirlo. Hay gente que lo define directamente aquí. Yo por costumbre lo voy a definir acá, para no confundirme. Entonces definimos la variable i, que va a ser donde, digamos, dónde va a empezar el ciclo y dónde terminará. Y escribimos un for para, para que i es igual a 5, con punto y coma, y es menor o igual a 80, punto y coma, y más más. ¿Esto qué significa? Significa que el ciclo for empezará donde i sea igual a 5, coma, bueno, punto y coma, y terminará cuando sea menor o igual a 80. Y más más significa que va a ser un contador de uno de más uno. Abrimos llaves, de una vez ponemos el cierre aquí y le ponemos aquí un prim, donde sea identificador de variable de entero, un salto de línea, coma y. ¿Por qué? Porque aquí se va a almacenar un 5, se va a almacenar un 6, pero entonces lo que hace for es, primero aquí va a imprimir un 5, luego va a regresar y va a hacer un 6, y aquí va a imprimir un 6, luego va a regresar y un 7 y un 8, y así va a pasar. Es todo lo que hace un ciclo, por eso se llama ciclo, ¿verdad? Y vamos a ejecutarlo. Ahí está. El ciclo que hace, como empieza en 5, y entonces en ese momento i vale 5, va a imprimir un 5. Se va a regresar, va a ser igual a 6 y va a imprimir su valor, en este caso 6. Y así continuamente hasta llegar al 80, que es donde termina. Continuamos con el segundo. Este es el segundo que dice mostrar los números pares del 10 al 150. Dice, ok, empezamos. Empezamos introduciendo la librería principal de C, include este DOH. Uy, se me fue. Nuestro cuerpo principal, in main, con su llave abierta. Nuestra nueva variable que en este caso va a ser Q. Y imprimir, pues imprimir aquí, puse un prim para que le dijera al usuario que la lista, que es una lista de números pares del 10 al 150. Y ya, continuamos. Entonces empezamos con el for. El for solamente va a ser nuestras repeticiones, las veces que repitamos o queramos que algo se repita. Porque el otro sería escribir uno por uno 150 veces. Bueno, 140 en este caso. Entonces aquí ponemos for, entre paréntesis, q es igual a 10, ese es nuestro inicio. Punto y coma, q es menor o igual a 150, ese es nuestro final. Y punto y coma, q más más, que va a ser de que vaya sumando más uno. Y un if donde si el valor en q, su división entre 2 da 0, es un número par. Bueno, aquí es una división de módulo, lo que significa que no nos va a dar el resultado en sí,
si no nos va a dar su resultado en, o sea, ¿cómo decirlo? El residuo del resultado. O sea, si yo divido 11 entre 2, pues el, pues en el 11 solo cabe en dos veces 5 veces cabe el 2, pero pero nos queda un 1, ese 1 es el residuo. Entonces eso es lo que va a mostrar. Aquí significa que la división de 2 da igual 0. Entonces, si da igual 0, entonces es un número par. Y solamente cuando pase eso va a dar números pares. Entonces, si por ejemplo divide 8, pues si divide 8, pues es un número par. Y lo va a mostrar. Pero si divide 9, es un número impar y no lo va a mostrar. Básicamente es eso. Y pues abrimos el ciclo y lo cerramos. Este prim, pues es para que muestre los datos en sí. Por eso pone el identificador de variable entera, línea invertida n para que no se vea amontonado, coma q, porque nuestra variable es q. Y ya nuestras primeras llaves del if, la segunda del for, porque todo está contenido, ese if está dentro del for y ese prim está dentro del if. O sea, van juntos todos. O sea, es lo mismo que esto, básicamente. Y aquí lo cerré como otra, me enseñaron, una otra forma que me enseñaron que se puede cerrar como simplemente poniendo una llave, ya que es un programa pequeño. Y aquí una nota donde me dije a mí mismo para el futuro. Se usa módulo debido a que esta da como un resto de una división. Deja un resultado, entonces cuando se divide entre dos, no deja residuo. Por lo tanto, el programa son primeros números que no dejan resto. O sea, lo que dije. Vamos a verlo. Y aquí está. 12 entre 2 da 0. O sea, no deja resultado, pues. 14 tampoco, 16 tampoco. Y así hasta llegar al 150. Porque ¿cómo se dice? Las decenas, bueno, aquí serían centésimas. Bueno, los números 10, 4, 8 y 2 no dan, y 6 no dan residuos, pues no son impares. Continuamos con el tercero. El tercero dice, mostrar los números pares desde 4 hasta el número n. N es ingresado por el usuario. Ok, empezamos con include stdio.h, librería principal de C. Nuestro cuerpo principal, inMain, donde se guardará todo. La función principal, inMain también, por así decirlo, donde se guardará todo lo que vemos aquí adentro. Abrimos llaves y cerramos llaves al fondo con el return 0 o la simple llave. Definimos dos variables, una que será en sí la del contador y otra va a ser la que ingrese el usuario. Yo usé Q para que lo ingrese el usuario y la I para el contador for. Entonces, prim ingresa un número para que el usuario sepa qué tienen que hacer. Un scamp con identificador y porque son entero, coma ampersand q, ya saben, ampersand para que se entienda que tiene que almacenar el dato en esa q. Y seguimos con un for que empezará en i, punto y coma, y terminará cuando i sea menor o igual a q, que ese será el valor que le dé el usuario. Y seguimos con lo de siempre, el i más más, aunque puede cambiar, depende, puede ser i menos menos, pero estamos más más, porque es como ascendente. Y pues es como aquí pongo, si es otra variable, pues igualmente se pone, no sé, si pongo contador, sería contador igual a 4, punto y coma contador igual a menor igual a q, y contador más más. Ok. Y ya continuamos con otro resto. Si y el dividido entre 2 o módulo de 2 da igual a 0, entonces que imprima el identificador de variable i con salto de línea, coma i. O sea, aquí imprima lo que vale i y que dé un salto de línea para que se vea, como decirlo, acomodado. Y pues cerramos el if y el for. Básicamente lo que hará es, pues darán un 4. Ujú. Hará lo mismo que el anterior, solamente con pasos extra donde el usuario dará límite. Vamos a ver.
Vamos a poner un 20. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahí está. Vamos a hacerlo con un 500. Aquí está. Ya saben, el resto es para que nos muestre solamente los pares. Pero por ejemplo, si diéramos que sea entre 2 y da igual a 1, pues serían los impares. O sea, todo lo contrario. Vamos a seguir con el cuarto. Mostrar la sumatoria de los números del 1 al 5. Acá este sí lo tengo bien complicado y sí que necesita ayuda de inteligencia. No voy a mentir. Y ayuda de unos compañeros. Bueno, entonces me ayudan los compañeros. Lo vamos a hacer como lo entendí yo. Ok. Include este dio H. Librería principal de C. Con una nota para mí donde diga que sé qué tienen que hacer. Mostrar la sumatoria de los números del 1 al 45. In main, nuestro grupo principal o variable principal. Bueno, bueno, sí, para que se entienda. Donde se guarda todo. Un integer para definir a contador. Suma igual 0. Suma va a ser una variable donde se almacene el dato que va a ser contador. Ok. Entonces, for. Empezamos con el for donde limitemos lo que salga. Entonces, contador que empiece desde 0. Luego contador termine en donde sea menor o igual a 45. Y contador más que vaya contando de uno en uno. Y pues abrimos llaves y de una vez las abrimos hasta el fondo. Entonces un if donde contador sea menor a 45 va a imprimir lo que valga el contador con un más. O si no, que imprima un igual. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, si este es del 1 al 45, pues va a imprimir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 con un más a un lado. Pero cuando sea 46, o bueno, donde sería el lugar 46, bueno, 45, no, en vez de imprimir aparte del valor en sí que está almacenado en esa posición, va a imprimir un adjunto a su lado, un igual, que va a ser el resultado como tal. Y a suma, pues es igual al número, al valor final del contador. Aquí puse una nota. El más igual significa que suma y a la vez crea una nueva variable. O creo que la entendí mal, pero en sí era como para que. A ver, Fer, voy a hacer una pausa. Hice una pausa para afirmar lo que acabo de explicar. Y pues, citando a una persona, más igual es el operador de suma asignación, que toma una expresión de izquierda, toma una expresión constante y lee el valor inicial de la expresión de izquierda y le asigna el resultado de la adición. O básicamente lo que dice aquí. Que suma y le da el valor a esta nueva variable, entre comillas. Y que imprima, y por último, le ponemos un prim, identificador de variable de integer, pues, este salto de línea, coma, suma, para que muestre lo que sea todo lo que se almacenó en contador. Vamos a mostrarlo. Y así es. ¿Qué está pasando aquí? Como en el if la condición era que fuera menor a 45, entonces es 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5, porque se va almacenando uno tras otro hasta llegar al 45. Pero en el ciclo pues se van sumando uno tras otro. Por eso sale que sea la suma en suma es igual a más igual el contador. Y pues es básicamente un 45 factorial, que significa 45 por 44 por 40 y tantos. Bueno, entre comillas, más o menos. O sea, es la suma en sí. Lo digo factorial porque los factoriales básicamente es multiplicar un número, este número hasta el cero. Entonces si pierdes en 2 va a ser 2 por 1 por 0. Y así. Creo que no me voy a entender. Pero al menos la parte interna espero que sí. Este es el quinto.
que dice mostrar dos listados, uno con los números impares del 11 al 33 y otro con los pares del 2 al 34. Ok, empezamos con un include stdio.h, que es donde se almacenará, digo, perdón, es nuestra librería principal de C. Eso siempre tiene que ir. Nuestro inmain, donde es nuestra función principal, donde estará todo. Abrimos llaves y cerramos llave, después es un return 0. Definimos una variable integer i, voy a hacer para nuestro contador. Y ponemos un print donde diga par es igual y un salto de línea. ¿Eso es para qué? Para que este va a ser nuestro listado de los números pares. ¿Por qué? Porque aquí se ve, porque for es coma, digo, entre paréntesis, i es igual 12, punto y coma, i menor o igual 34, o sea, números pares solamente, y más, porque va aumentando de 1. Abrimos llave y cerramos llave después. Adentro de este for va un if, donde si i, el valor que está almacenado en i, es dividido entre 2, tiene que dar un igual 0. O sea, 10 entre 2 da 0. Bueno, en residuo, pues. Y su llave y cerramos. Y cuando esto pase, va a imprimir este identificador de value salto de línea, un menos, porque con ese menos está como un guión de listado, coma y, para que se imprima y vaya siendo como un listado. A que cuando lo imprima se va a ver diferente. Depende de cómo esté su BIM. Por el hecho de que pues, a veces a mí se me va amontonado, como en la anterior, o a veces pues, se ve bien según la lista o el espacio. Ya cerramos el for. Y otro prim, que este será de impar, igual, y un salto de línea para que se vea con orden. Y abrimos un for donde empiece en el número 11 y termine donde sea igual o menor a menos 3. Menor igual a menos 3. Digo, menor igual a 33. Y continuamos con i más más, que va de 1 en 1. Entonces, donde if, bueno, si if, sí, y es dividido entre 2, tiene que dar igual 1. O sea, y el resto de la división entre 2 debe dar un 1. También hay otra forma de ponerlo que me lo enseñó un compañero, que es utilizando el signo de exclamación y aquí un 0. El signo de exclamación lo que significa es que como hacer el contrario de lo que estás pidiendo ahí. O sea, si yo quiero que sea un igual, si estoy pidiendo un igual originalmente, aquí va a ser un no es igual, que sería como el símbolo que es un igual con una raya atravesada diagonalmente. Ok, entonces cuando pase eso, que deja como residuo 1, quiero que imprima el valor que está almacenado ahí. O sea, identificador variable, salto de línea, coma i, para que nos dé el número que es, que está en esa posición, como un 11, un 13, un 15. Y vamos a mostrarlo. Bueno, cerramos el if, cerramos nuestro for y continuamos a mostrarlo. Uy, aquí está, par. Empieza en 12, 14, 16, 18, hasta 34. Y luego siguen los impares. 11, 13, 15. Ok, ahí está. Eso sería todo por hoy.